Así que estamos en esta parte 2, donde vamos a ver el antiguo pacto. Voy a tratar de ser lo más breve posible, aunque va a llevar probablemente una enseñanza más a hablar del antiguo pacto. ¿Qué dijimos cuando hablamos de antiguo pacto? ¿De qué estamos hablando? Ponen cara como que van a contestar y no contestan. Y no contestan nada. Muy bien. La ley de Moisés. ¿Por qué? Porque dijimos que antes de que Moisés estuviera, por ejemplo, Noé y Abraham no tenían ley, por lo tanto se basaba Dios, la relación entre ellos según su conciencia. Por eso cuando vemos que cuando lo eligió a Noé y halló gracia en él, no sabemos bien qué significa, pero según la conciencia de Noé a Dios le caía bien, por algún motivo que no sabemos, porque no había ley, no estaba la ley para regir. Pero luego, más adelante, con Moisés vino la ley. Conoce más o menos la historia, ¿no? De las tablas, bueno, ahí aparece la ley. Y la ley vino a mencionar lo que era pecado, lo que era esa transgresión para Dios. Y la ley marca algo fundamental y es lo que vamos a ver. Vamos a analizar entonces el antiguo pacto o ley mosaica. Y para ponernos en contexto, debemos entender que este pacto duró cerca de 1300 años. Esto es historia. De todos los pactos de la Biblia, este es sin duda el más complejo. Y vamos a analizarlo para ver todos sus cambios y derivaciones. Presten atención a esta primera afirmación, y es que la primera parte del pacto mosaico es un pacto de concesión. O sea, acá les voy a pedir a ustedes, que sé que están estudiando, ¿cómo era un pacto de concesión? Excelente, Ezequiel. O sea que hay una parte mayor, más poderosa, tomaba todas las obligaciones, se comprometía, y la parte menor simplemente recibía lo que el mayor tenía para dar. O sea que presten atención que Dios quiere iniciar el pacto de esta manera. Pero luego se transforma en un pacto de paridad para finalmente, que es lo que va a quedar para el estudio siguiente, transformarse en un pacto de vasallaje, que es el peor de los pactos que existían en la antigüedad. En otras palabras, el pacto de Dios con Moisés y la nación de Israel cambió con el tiempo. Esta es la manera de que podamos entender por qué Dios va cambiando a medida que va pasando el tiempo. Ahora, el pacto de paridad registrado en Éxodo se desprende del peor momento de Israel como nación. En Éxodo 19, los israelitas alcanzan el pie del monte Sinaí guiados por la nube de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan, no, de esto? En los capítulos 19 y 20, Dios da la ley a los israelitas, y en los 2847 años de historia humana anteriores, o sea, más de la mitad del tiempo, estuvieron sin ley. Para que entendamos un poco los tiempos, o sea, 2800 años antes no había ley. Porque a veces como que nosotros vemos escrito en la Biblia y creemos que todo es una continuación cronológica muy exacta, y no es así. Con el advenimiento de la ley vino el drástico cambio que Pablo menciona en 2 Corintios 3:6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra mata. En otras palabras, cuando la ley fue dada trajo muerte. Por eso encontramos un patrón de muerte y de castigo luego de Éxodo 19:20 que no existen anteriormente. Les voy a dar para que analicen algunas cosas. Por ejemplo, antes de que la ley fue dada, en Éxodo 15 del 22 al 26, las quejas de los israelitas al comienzo de su viaje no trajeron ningún castigo. Después, en Éxodo 16 del 1 al 15, las quejas de los israelitas respecto al maná y a las codornices no trajeron ningún castigo. En Éxodo 16, del 27 al 30, la violación del sábado trajo como resultado una reprimenda. Y en Éxodo 17, del 1 al 7, las quejas de los israelitas sobre el agua no trajeron ningún castigo. ¿Estamos bien? Bueno, viene la ley. Luego de que la ley fue dada, en Números 11, del 1 al 3, las quejas de los israelitas llevaron a la destrucción con fuego. Lo mismo, ¿eh? En Números 11, el 33 y 34, las quejas de los israelitas acerca del maná y las codornices llevaron a una plaga mortal. Empiezan a ver la diferencia.
En Números 21, del 4 al 6, las quejas de los israelitas sobre la comida y el agua trajeron como consecuencia que el Señor envíe serpientes venenosas sobre la gente. Se pudrió todo. Mal. Ahora, acá vemos un cambio fundamental de cómo Dios reaccionaba antes de que la ley fuera dada y cómo Dios empezó a reaccionar después de que la ley fuera dada. Y presten atención lo que dice Éxodo 19 del 3 al 6. Y dice, y Moisés subió, antes de leer los versículos, vayan buscando Éxodo 19 del 3 al 6. Lo que quiero decir es que en otras palabras, antes del monte de Sinaí algo cambió radicalmente. Algo pasó que fue muy fuerte. Y si nosotros no nos detenemos a leer correctamente las Escrituras, no vamos a entender. Nos va a pasar como le pasa a muchos, que no entienden cómo puede ser que nos hablen de un Dios de amor cuando vemos estas matanzas y estas aniquilaciones en el Antiguo Testamento. ¿Les ha pasado esto? ¿Les ha sonado incongruente? Bueno, a mí también. Como estudiante de teología, quiero decirle lo mismo. En algún punto el otro día escuchaba un predicador que decía algo que estaba interesante. Decía, si vos venís de un trasfondo cristiano, evangélico, según lo que se enseña generalmente, vos amás a Jesús, vamos a suponer que estás en una mesa, ¿no? Amás al Hijo, te sentás en la mesa del Hijo, pero hay que tener un poquito de miedo al Padre, ¿no? Como que el Padre, como que el suegro es medio bravo, es medio impredecible, ¿no? Si venís de un trasfondo cristiano pero católico, el padre es raro, el suegro es raro, ¿no? Es raro. El hijo también, porque está ahí colgado en la cruz, llora a veces sangre, es medio raro el hijo ese, ¿o no? Y entonces aparece María que como que nos viene a ayudar un poco de los dos, ¿no? Guarda con este, yo soy la buena. Es raro, la teología que tenemos es rara. Lo que yo quiero demostrarte con estos estudios es que el Padre y el Hijo son congruentes, son la misma persona, son la misma cosa y nos aman. Eso es lo que yo quiero que entendamos. No tenemos que tener ni miedo al Padre ni al Hijo. Porque todavía en las iglesias se sigue enseñando de un Dios castigador y que prácticamente el Hijo se pone adelante como para, no, pará, no lo hagas. Y como que nosotros respiramos por un tiempo hasta que nos mandemos la próxima, ¿no? Cuando nos mandamos la próxima, Dios nos quiere castigar y el Hijo de vuelta dice, ¡no! Y así como que es bastante cansador vivir, ¿no? Es bastante difícil vivir de esa manera. Ahora sí, Éxodo 19 del 3 al 6 dice, y Moisés subió a Dios y Jehová llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios, recuerden que ellos venían de salir de Egipto, y cómo los tomé sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Ahora, presten atención. Ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué pacto está ofreciendo Dios a Israel? ¿Se dan cuenta? Dios se acerca y no es un pacto como el que dijimos que tiene un montón de normativas. Le está diciendo, si ustedes simplemente escuchan mi voz, a ustedes les va a ir bien y ustedes serán una nación santa y yo tengo todo para darles. Les está ofreciendo el mismo tipo de pacto que ya había ofrecido a Noé y a Abraham, que lo vamos a ver en otro estudio. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, fíjense que no hay letra chica acá en el pacto. Es en favor del pueblo de Israel. Ustedes serán todo esto, dice. Claramente Dios comienza con un pacto de concesión. Les presenta un pacto el cual les daría acceso a todos a la presencia de Dios. Dice, ustedes quieren la presencia mía, ustedes van a poder acceder todos. De hecho, los israelitas entendieron tan bien al comienzo el beneficio de este pacto que si ustedes siguen leyendo el versículo 8, dice, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Como diciendo, esto, ¿no? Se habrán mirado, esto nos conviene. Es un negocio que nos conviene. Saben que los judíos saben negociar. Se miraron y dijeron, esto está bien, ¿o no? Esto está bien, esto es lo que estábamos esperando, ¿qué mejor que esto? Seguido de esto, Dios da instrucciones de cómo deberían prepararse para el pacto. Estos son detalles que no voy a entrar demasiado. Dice que aparecería en una nube densa y que habría sonidos que anunciarían su llegada. ¿Se acuerdan, no? Hizo las bocinas, se armaba un revuelo bastante interesante cuando Dios iba a aparecer.
Ahora, Deuteronomio 5, del 23 al 27, nos muestra la reacción del pueblo de Israel. Presten atención. Y aconteció que cuando ustedes oyeron la voz del medio de las tinieblas, venía este estruendo, y vieron al monte que ardía en fuego, vinieron a mí todos los príncipes de las tribus de ustedes y sus ancianos, y dijeron, presten atención a lo que dijeron, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Y acá pasa algo. Dice, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Dice los judíos. Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Y le dice a Moisés, acércate vos y escuchad todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y vos nos dirás a nosotros lo que Jehová nuestro Dios te va a decir, y nosotros escucharemos y haremos. Ahora, esto que es, estos versículos que pueden sonar desconocidos para nosotros, ¿saben lo que significa para el mundo antiguo y para el contexto este? Que el pueblo judío había recibido un pacto de concesión y lo estaba bajando a un pacto de paridad. Estaba teniendo un pacto en el cual, como bien dijo Ezequiel, la parte mayor tomaba las obligaciones, a bajar un pacto que se hacía entre dos iguales. ¿Se acuerdan que dijimos que el pacto de paridad qué era? Similar al pacto de matrimonio, donde dos partes iguales, eso es un matrimonio, se acercan a hacer un pacto y tienen cada uno una serie de reglas que cumplir. ¿Se acuerdan que dijimos, no? Y por eso las ceremonias tienen esto, que dicen, bueno, en la enfermedad, en la salud, cuando nos va bien, cuando nos va mal, vamos a permanecer juntos. Y eso lo debe cumplir, como dijimos en el mejor de los casos, cada una de las dos partes. Ese es un pacto de paridad. O sea que Israel, entendiendo de pactos, porque era lo que se hacía en aquel momento, le baja a Dios, le menosprecia el pacto y empieza un pacto de paridad. Y empieza a cambiar absolutamente todo. La gente tuvo temor y rechazó el pacto de Dios. Ya no querían ellos mismos la presencia y la voz de Dios, sino que preferían que Moisés sea el interlocutor del Señor. Acá es donde nace el sacerdocio. Porque Dios quería hablarle a todos y de pronto dice, no, le voy a tener que hablar a Moisés y Moisés les va a tener que decir a ustedes. Cambia la historia. Y presten atención a la reacción de Dios. Porque acá hay algo interesante en lo que cambia. No parece ser el mismo del que le había hablado antes. Dice Éxodo 19, 20 al 25. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés, a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Miren cómo Dios se está acomodando al nuevo pacto, ¿no? Al nuevo pacto que estaba sucediendo. Y dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, subirás vos y Aarón con vos. Pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que yo haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¡Wow! ¿Cómo? Se complicó todo. O sea, de todo lo que Dios le ofrecía al comienzo al pueblo de Israel, ahora dice, ¿ustedes quieren un pacto de paridad? ¿Ustedes quieren que haya esta distancia? Bueno, hecho. Vamos a trabajar así. Si ustedes quieren que trabajemos como una paridad, trabajemos de esta manera. Pero entonces empieza a haber límites. El pacto de paridad ya pone límites, ya no es la concesión, ya no es el mayor dándole todo al menor. Ahora somos iguales, nos estás igualando. ¿Se empieza a complicar o no? Ahora, ¿por qué habrá pasado esto? Algunos historiadores dicen que, 430 años de esclavitud en Egipto y en relación con los dioses egipcios habrán de alguna manera tergiversado el corazón de los judíos de ni siquiera poder reconocer a su propio Dios.
Porque Él les asegura un pacto beneficioso y ellos cuando lo piensan internamente sacan conclusiones equivocadas, probablemente por haber estado en esa esclavitud, y de pronto dicen, no podemos recibir ese pacto, no, tenemos que cambiarlo. Su corazón estaba dañado de tal manera por la esclavitud probablemente que le sucedió esto. Ahora, este es el momento en el que el pacto de concesión, como dije, deriva en un pacto de paridad. Ahora, ¿cómo se hacía un pacto de paridad? Sencillamente dos partes iguales se ponían de acuerdo y escribían las reglas que cada grupo debía cumplir. Y eso es lo que pasó inmediatamente. Dice Éxodo 32:15 que Moisés bajó con 2 tablas escritas de cada lado. ¿Vieron esto? ¿Lo habrán visto esto representado en películas, en imágenes? Ahora lo representamos mal. Porque en realidad lo que está diciendo acá es que Moisés bajó con 2 tablas, pero que estaban escritas de ambos lados. Eso es lo que dice Éxodo. No estaban escritas solamente de un lado. Vieron que nosotros tenemos como que estaban los mandamientos del 1 al 5 acá y del 6 al 10 acá. Bueno, vamos a ver que esto no es así en realidad. Entendiendo el pacto de paridad, podemos descubrir que ambas tablas contenían los mismos mandamientos, ya que era una tabla original para cada parte del pacto. ¿Me siguen? Recuerden que había 2 partes en el pacto y cada una debía tener su copia. Es como cuando uno va a firmar un contrato. Cada uno tiene que llevarse la propia copia del contrato. Además, de cada tabla se hacía una copia. O sea que Moisés tenía el original y la copia de los 10 mandamientos. Porque ahora vamos a ver por qué tenía una copia. La costumbre en aquellos tiempos era que al volver al pueblo, la copia se ponía dentro del arca. De hecho, esa es la razón por la que se llamaba el arca del pacto. Pero como dicen, el arca del pacto debe ser algo wow. No, ¿saben lo que era el arca del pacto? Justamente cuando se pactaba, 2 reyes pactaban, 2 pueblos pactaban, cada uno llevaba una copia y la ponía en el arca, con el arca propia, obviamente, del pacto. De ahí nace el arca del pacto. Esto es histórico. Las arcas estas ya existían y cumplían precisamente esta función. Ahora voy a explicar brevemente cómo se hacía un pacto de paridad. Quiero que me sigan acá con lo que voy a decir. Al poner la copia en el arca, el pueblo entendía que si violaba alguno de los mandamientos, era su propio Dios quien los castigaba. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Está la parte 1 del pacto, la parte 2 del pacto. Un pueblo y otro pueblo. Firmábamos y cada uno se llevaba su copia y la llevaba cada uno a su arca. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, si yo, como una de las 2 partes del pueblo, ¿no? De este lado, de la parte 1, si yo violaba lo que decía el pacto, como yo no creía en el Dios del otro pueblo, era mi Dios el que me castigaba. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cada uno se comprometía delante de su Dios, porque a mí el Dios del otro pueblo no me interesaba, yo no le creía a él. Como si le creo al mío, es mi Dios el que me castiga. Lo mismo pasaba con el otro se llevaba su copia, la ponía en su arca de pacto y si no cumplía las normas con su compañero de pacto, era su propio Dios el que lo castigaba. ¿Estamos siguiendo con eso? El inconveniente acá, ¿cuál es? Que Dios se encontraba de ambos lados del pacto. Y esta es la situación en la que Dios empieza a ver por causa del pacto. ¿Qué quiero decir? Está Moisés, de un lado está Dios, ¿no? De un lado del pacto está Dios. Ahora, cuando hace pacto con Abraham, más atrás le dice que no teniendo alguien más grande por quien jurar, jura por sí mismo. O sea que de un lado está Dios, pero no tiene un pueblo, ni tiene un Dios. Es Dios. Alcanza, ¿no? Del otro lado está Moisés. ¿Y cuál es el Dios de Moisés? El mismo que está del otro lado. Entonces Dios cumple las 2 funciones. Es compañero del pacto de Moisés, pero también es castigador. Cuando Moisés y el pueblo desobedecían lo que habían pactado, Dios tenía que castigarlos. ¿Me entienden? Esto era absolutamente común para la antigüedad, para nosotros no. Para nosotros en esta época no. Hoy firmamos contratos y son de otra manera. Tenemos apercibimientos monetarios, pero en aquel entonces lo que se hacía era esto. Esto era lo más parecido a un contrato que había.
En este caso Dios, como dije, no tiene un pueblo para poner. Entonces, la parte más incómoda del arreglo era que Dios tenía que cumplir los roles del Dios 1 y Dios 2, por decirlo así, porque estaba de ambas partes del pacto. Él era el que estaba haciendo el pacto, poniéndose a sí mismo como garante de cumplir su palabra, pero también debía ser el garante de Israel, su compañero de pacto, para asegurarse de que lo cumpliese. Esto lo puso en una posición horrible como el castigador de su compañero de pacto cuando éste violaba la ley. Ahora, es importante entender que esta no era la idea de Dios, sino la idea de Israel. Ellos sabían que iba a ser así. Esto es exactamente. Por eso hasta la venida de Jesús mismo, cuando Jesús mismo les habla, dice, ustedes eligieron esto. Es una elección de ustedes, rebajar los mandamientos de Dios, lo que Dios quería hacer al pacto en el que ustedes lo metieron a Dios. Y después esto empeora, Si esto les parece malo, cuando veamos por qué se transforma en un pacto de vasallaje, es todavía más grave. Porque recuerden que si tuviéramos que hacerle un asterisco al pacto de vasallaje, es que finalmente el pacto de vasallaje se basa o se rige en que el mayor tiene la potestad de destruir al menor. Cosa que eventualmente sucedió. Porque en el año 70 Jesús destruye Israel. Es impresionante, o sea, el nivel de cumplimiento de esto es tan grande que termina sucediendo. Que el pueblo de Israel termina siendo desechado, salvo los que creyeron en el Mesías y huyeron, porque fue destruido el templo en el año 70. O sea, realmente se cumplió el pacto de vasallaje. Que voy a llegar más adelante, pero quiero que entiendan en qué dirección va el pueblo de Israel cuando toma estas decisiones. Ahora, la otra parte insoslayable del pacto de paridad es que Dios se comprometía a defender al pueblo con el que había hecho pacto. O sea, cuando hay un pacto, y está parte 1 y parte 2, cuando la parte 1 era atacada por algún pueblo, la parte que habíamos firmado, el compromiso era yo te voy a defender. Esto es como un videojuego. ¿Vieron que en los videojuegos se hacen este tipo de pactos y se hacen estos trabajos donde se comparten justo la defensa de un lugar? Bueno, esto era exactamente lo mismo. Dios se comprometía a defender a su compañero de pacto. O sea que cuando Israel lo atacaban, Dios tiene que salir a defenderlo. Y esto lo vamos a ver a lo largo de todo el antiguo pacto. Ahora, debemos notar, y esto es por favor algo que tienen que tener ustedes grabado, es que Pablo enseña en 2 Corintios 3 y 4 que la ley puso un velo sobre Dios. La ley puso un velo sobre Dios. Y dice que cuando conozcan a Jesús el velo será removido o será quitado. Esto es para que todas las personas que siguen al día de hoy enseñando de que el antiguo pacto, que la ley fue la voluntad de Dios, no entienden que no solo no fue y no era el pacto deseado por Dios, sino que todo lo contrario, puso un velo sobre Dios. O sea, nos empezó a costar ver realmente el corazón de nuestro Padre por causa de este pacto. Es gravísimo lo que sucedió. Y fue un pacto en el cual nunca fue el deseo del corazón de Dios. Por lo tanto, la ley no representa al corazón de Dios. Cada vez que veas cosas del antiguo pacto, no está representado el auténtico corazón de Dios. Está representado el pacto que hicieron, pero no el corazón de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De tal manera en que Dios les promete primeramente a ellos que ni siquiera quería castigar a sus enemigos. Presten atención a lo que dice Éxodo 23 del 28 al 30. Enviaré delante de ti la avispa, le dice al pueblo judío, que eche fuera al hebeo, al cananeo, al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. En otras palabras, Dios no quería exterminar a los enemigos de Israel, sino que iba a usar métodos naturales para abrirle el camino. ¿Me entiende lo que quiero decir? O sea que toda la violencia y todo lo que sucedió después fue por causa del pacto que habían hecho y por este velo que estaba puesto sobre Dios, pero no porque era el deseo genuino de Dios. Después Israel se mete en las guerras y Dios, como su compañero de pacto, ¿qué tiene que hacer? Salir a defenderlo. Pero no era
no era el original plan de Dios. El plan de Dios era una vez más hacer un pacto de concesión. Hacer un pacto en el cual la parte mayor, que era obviamente Él, tome las obligaciones y la parte menor solamente reciba. ¿Cómo es el nuevo pacto? ¿Estamos en un nuevo pacto? Sí. ¿Y cómo es? ¿Qué tipo de pacto es? Estamos en un pacto de concesión. Esto es para que después de lo que acabo de enseñar, vos entiendas que ahora estamos en un pacto beneficioso, donde la parte mayor toma todas las obligaciones. Nuestro Dios toma todas las obligaciones. Ya voy a llegar al nuevo pacto, que va a ser maravilloso. Y nosotros, que somos la parte menor, porque somos los que terminamos recibiendo los beneficios del pacto, ¿qué hacemos? Recibimos todo como hermanos de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Y por qué el nuevo pacto es perfecto? ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo? ¿Qué dice Rafa? Claro, pero bueno, está bien. Falta un paso más. Hasta acá, los pactos que Dios había hecho eran pactos con personas. Y lo hace con Él. Él está de nuevo de las dos. Exactamente. Para que el pacto sea perfecto, es entre el Padre y ¿quién? Y el Hijo. El nuevo pacto no es entre nosotros y el Padre, porque si no, de vuelta dependería de nosotros. El nuevo pacto es entre el Padre y el Hijo, lo cual lo transforma en un pacto perfecto. Y nosotros somos coherederos, obviamente, con Cristo de todos los beneficios de eso. ¿Entienden cómo cambia todo eso? Porque entonces ahora es un pacto de concesión y es un pacto que es irrompible, porque ya no hay una parte humana meramente de un lado, sino Cristo mismo, que es Dios, que se hace hombre para venir a ser parte de ese pacto. Ahora se entiende mucho más la presencia de Jesús en la tierra, que no era solamente la cruz. No era solamente la cruz, su misión era estar en la otra parte del pacto para entender. O sea que Dios no quería, como dije recién, exterminar a los enemigos de Israel, sino que iba a usar métodos naturales para abrirle camino a su pueblo. ¿Qué quiero que te lleves en esta mañana? Que cuando leas el Antiguo Testamento, toda la parte principalmente que está bajo el Antiguo Pacto, bajo la ley mosaica, y también parte del Nuevo Testamento que está bajo la ley mosaica, esto no representa el corazón de Dios. No era la idea y lo que Dios quiso hacer con su gente. ¿Podemos entender eso? Esa es la manera entonces en la que nos acercamos nosotros correctamente a la Biblia y ahora tenemos un nuevo pacto en el cual podemos descansar. Ya no es haz estas cosas y vivirás, ya no depende de lo que yo hago, porque dice la palabra de Dios que Jesús ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso es concesión, un pacto de concesión puro. Ya nos bendijo pasado. En el pacto que Él hizo con su Hijo, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y qué puedo hacer yo para romper eso? Nada. Porque yo no estoy en el pacto. ¿Se entiende? Yo no puedo romper el nuevo pacto, porque yo no estoy. Menos mal que no estamos nosotros. Porque nosotros nos reímos ahora de Israel, pero si el pacto hubiera sido con nosotros... Exactamente. Por eso, cuando yo les hablé de dispensaciones el domingo pasado, en algún punto el dispensacionalismo enseña que la iglesia va a fallar porque cree que el pacto es entre Dios y la iglesia. ¿Entienden? Entonces, si el pacto es entre Dios y la iglesia, bueno, la iglesia se va a equivocar, porque nosotros como humanos nos equivocamos. Pero como el pacto es entre el Padre y el Hijo y nosotros somos simplemente receptores, no hay error. Y es irrompible. Lo que yo quiero que vos te lleves esta mañana es que el nuevo pacto es un nuevo pacto de libertad. Donde obviamente cuando nosotros nos equivocamos, cosechamos las consecuencias de nuestros errores, ¿no? Nos ha pasado. Así que eso es lo grave. Pero no porque nosotros los que hemos creído en Cristo vayamos a perder la salvación, no pasa por ese lado. Pasa simplemente por entender que nuestro Padre no está enojado, no tiene ira para derramar y tampoco tiene ira para derramar en el futuro. Que ahí vamos a llegar cuando veamos escatología. Así que, ¿vieron que está el coronavirus? ¿Saben, no? Del coronavirus. Bueno, no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. Jesús en Mateo 24, cuando habla de pestilencia, no está hablando del coronavirus. Los discípulos no podían entender absolutamente nada del coronavirus porque iba a pasar 2000 años después. A ver si lo entendemos de una vez por todas. Lo que quiero decir es, por favor,
dejemos los cristianos de poner en Facebook, en distintas redes sociales, versículos que los agarramos de los pelos y los metemos ahí, porque no tienen nada que ver. La Biblia no habla de estos tiempos. La Biblia está llena de aplicaciones que podemos tener, obviamente, para nosotros, pero de ninguna manera habla de una profecía para estos tiempos. Esto nos tiene que nosotros entender que estamos esperando siempre cosas mejores. Y eso quiere decir que el mundo va a mejorar y no a empeorar, y la iglesia va a mejorar y no a empeorar. Y si ustedes miran las estadísticas del mundo, como siempre me gusta citar, con datos comprobables, el mundo nunca estuvo mejor que hoy. Y esto me odia. Cada vez que digo esto, los cristianos me odian. Porque se les cae su doctrina pesimista que tiene. Pero miren el hambre en el mundo, nunca fue más baja que en este momento. Miren la alfabetización del mundo, nunca fue tan alta como en este momento. Miren las muertes por guerra en el mundo, nunca fue tan baja como en este tiempo. ¿Hay problemas? Por supuesto que sí. Hay un montón de cosas que corregir, pero nunca los niveles de bienestar estuvieron tan altos como están en este momento. Nunca hubo menos guerras ni muertes por guerras en la humanidad como en este momento. ¿Y saben qué es eso? Lo que Jesús enseñó. Que ustedes, el reino, la iglesia, dice que iba a comenzar como algo pequeño, de hecho tenía unos discípulos y nada más, y se iba a transformar como la semilla de mostaza en uno de los árboles más grandes donde las aves podían inclusive hacer sus nidos. Eso es lo que está sucediendo. El reino de Dios no para de extenderse a lo largo del mundo entero y eso está provocando que las cosas sin duda mejoren. Así que no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, que es un pacto de concesión, ya hemos recibido todo lo bueno. Nosotros tenemos que saber utilizarlo, ¿para qué? Para seguir extendiendo el reino de Dios sobre la tierra. Sencillo, ¿no? El domingo que viene vamos a terminar de ver esto con el vasallaje, que es, si esto les pareció grave de Israel, lo que viene es todavía peor. Porque es el momento donde Israel ya directamente rechaza absolutamente a Dios y se pone casi de enemigo de Dios en muchas cosas. Y ahí es donde ustedes van a ver que los profetas tienen que hablar de castigo y castigo continuamente. Y con eso vamos a dar lugar después para entender nuevo pacto. Porque lo que yo quiero es que el último mensaje de la serie tenga que ver con nuevo pacto. ¿Y por qué el nuevo pacto es un mejor pacto? El cual no nos tiene que hacer extrañar en lo más mínimo todo lo sucedido anteriormente. ¿Amén? Nada más. Que tengan una linda semana.